Justamente hoy recogemos las impresiones tras todos estos fenómenos naturales que se están dando en el mundo, terremotos en México, terremotos en Japón y por supuesto el paso de huracanes, porque estamos en la temporada. Precisamente para las Antillas Menores que acaban de sentir los efectos devastadores del huracán Irma, la estela de muertes, el drama humano que se vive, y ya hoy hacen frente nuevamente al huracán María con categoría 4. Es esto de que Panamá, es muy poco probable que se dé un fenómeno como este, ¿cierto? ¿Qué modelos se tienen aquí para medir algo de esta intensidad? Vamos a hablar de todo esto con Felipe Alvarado. Él es meteorólogo y tiene muy bien por qué saberlo porque es experto en tormentas severas. Una fuente idónea por estos días. Le agradecemos estar con nosotros esta mañana, Felipe. Lo primero que le consulto es, no sé si tiene que ver con la espectacularización que han provocado las redes sociales, esto de que las personas graban la intensidad de los vientos, cuando se desploman edificios y demás, que sentimos esta temporada de huracanes más latentes. Sin embargo, ¿es natural lo que se está viviendo dentro de esta temporada o en efecto es más fuerte que en otros años? Sí, muy buenos días. Aprovecho la oportunidad agradeciendo a NexTV por el momento y esperar dejar en claro muchas interrogantes con lo que respecta a los huracanes y cómo afectan de una u otra forma a Panamá. Mira, sí, las redes en estos momentos juegan un papel importantísimo. Estamos viendo los fenómenos casi en tiempo real. Cuando yo inicié mi carrera como meteorólogo, no se veían imágenes de satélite casi cada 30 minutos. Veíamos las imágenes de satélite cada 3 horas. Veíamos informes, texto, no se veía nada gráfico. Todo era bajo sistema alfanumérico. Hoy todo se ve en una forma mucho más amigable. El caso de Panamá, es importante que yo indique que Panamá no se ve afectado ni directa ni indirectamente de huracanes. Los huracanes generalmente se desplazan cerca de las latitudes de 14, 13 grados norte. Lo más cercano es el Porvenir en la parte caribeña de Panamá. Si medimos en distancia, el ojo del huracán generalmente está por encima de los 1000 kilómetros. Lo que tenemos una afectación es en el flujo de viento, que provoca que se dé un viento de componente sur que interactúa con la división continental. Generalmente vamos a tener una brisa de una intensidad de viento bastante agradable, con afectación hacia el sector montañoso, que es donde se van a formar las nubosidades. Esta temporada, en Panamá, reitero, la Oficina de Meteorología de TESA es la responsable de emitir avisos, boletines, sobre todo lo que tenga que ver con eventos hidrometeorológicos. Nosotros trabajamos a mano con el Sistema Nacional de Protección Civil, que son los responsables de emitir cualquier aviso o boletín que emane la oficina donde yo estoy ahora mismo responsable. Las redes, les pedimos que sean también responsables en ese sentido. Sin embargo, queda claro entonces que esta temporada de huracanes azota es a el Caribe, ¿no? Las Antillas Menores, Puerto Rico. ¿Siempre van a ser estos puntos los que se vean afectados por un huracán? Sí, el huracán es un sistema que se forma en el Atlántico tropical. Se origina de la brisa que sale del desierto del Sahara, penetra en el Océano Atlántico, se va desplazando hacia el Caribe. ¿Qué pasó con Otto entonces? ¿Qué decía la gente? Pero es que Otto, si decimos que Papá Dios es panameño, nunca nos va a tocar, pero Otto causó 3 muertes en Panamá. Sí, Otto, el Mish, Iván, Bre, ha habido una serie de huracanes que se han formado dentro de la latitud nuestra. Sin embargo, el efecto en sí no está directamente asociado con el disturbio, sino son el sistema de viento que genera. Otto fue un caso, dentro del registro histórico, solamente 2 huracanes con esas características se han formado cerca de las costas panameñas. El primero fue el huracán Marta en el año 1969, yo no he andado todavía por ahí. Otto me tocó desde el día 1 darle seguimiento, y si observamos,
cómo Otto llega a la intensidad máxima es entre Nicaragua y Costa Rica. Nosotros tuvimos afectaciones de lluvia, claro que sí, porque habíamos tenido ya varios días de lluvia asociados a la baja presión que antecede el disturbio. ¿Cuál es lo novedoso de esta temporada? Lo novedoso de esta temporada no es la cantidad de huracanes que se estén dando, sino la categoría de lo mismo. ¿Por qué tan intensos? Entonces, esa es la pregunta que nosotros los investigadores tenemos que resolver el próximo año. Pero yo así rápidamente le puedo decir que habíamos tenido como 4 temporadas de huracanes no tan activas. No se habían alcanzado los niveles altos de huracanes. Un fuerte calentamiento en el Atlántico asociado al niño, asociado a la niña. O sea, ha habido lo que hoy en día llamamos el cambio climático. Sabemos y se ha pronosticado que por efecto del cambio climático vamos a tener que convivir con huracanes categoría 5. Ya se está hablando de que en la próxima reunión de huracanes, el próximo año, ya se va a introducir un cambio de categoría, porque Irma cruzó el umbral de categoría 5. Eso es una discusión que se va a llevar a cabo. O sea, pero podría no se elevarse, por ejemplo, una categoría 6, es lo que usted me Correcto, quiere decir. sí. Wow. De repente puede tomarse esa decisión, pero eso lo vamos a decidir en la próxima reunión. Y es lamentable lo que usted menciona, por ejemplo, del cambio climático, cuando el presidente de la primera potencia mundial no cree que el cambio climático sí surte estos efectos. Ahora bien, ¿se puede calcular cuántos huracanes se dan por temporada? Bueno, este año el pronóstico de los expertos, cuando digo los expertos, son varios centros meteorológicos del mundo que se reúnen y en conclusión determinan cuánto. Este año el pronóstico era de 9 huracanes. De esos 9 huracanes, solamente un huracán podía llegar a la categoría 5. Pero ya van 2, María. Ya van 2, entonces sí. Hubo que reajustar el pronóstico porque a principio de año estábamos en el umbral que citábamos en un periodo de niña. Cuando estamos niñas, en el Caribe los huracanes tienden a disminuir, aumentan en el Caribe. Entonces, hubo algo ahí que tuvimos que ajustar los pronósticos. Y ahí se agregaron. Lo que sí no se ha podido determinar a ciencia cierta cuántos huracanes pueden alcanzar la categoría 5. Generalmente se presentan, como resumen, en los últimos 10 años, sumando a Irma y María, solamente hemos tenido 10 huracanes en el Caribe, categoría 5. ¿Siguen usando Saffir-Simpson para medir la intensidad de los huracanes? Correcto, sí. Es la escala que se elaboró en el año 1969, un ingeniero civil de estructura y el jefe del Servicio Meteorológico de Estados Unidos en su momento. Juntaron su nombre y tomaron en base la escala Richter. Entonces determinaron en una escala de intensidad de viento, porque el huracán se mide con la intensidad de viento, no tanto las lluvias. Cada categoría va llevada a destrucción. Por eso que estamos escuchando mucho catastrófico, porque realmente un huracán categoría 5 mantiene en promedio un minuto un viento de 270 kilómetros por hora, muy fuerte. ¿Por qué tienen nombres como María, Katia, José, ahora muy latinos? E incluso hay hasta memes o chistes en las redes sociales de que antes eran Matthew, Andrew, ahora María, Katia. ¿Cómo se le dan los nombres a los huracanes? Haciendo un poquito de historia, se inicia asignándole nombre de santo a los huracanes. Fueron los primeros los nombres que se utilizaron de santo. Luego alguien protestó y se le asignó nombre de damas, de mujeres. No sé por qué, no. ¿Será porque las mujeres son revolucionarias? De repente, sin comentarios. Luego hubo la protesta del sexo femenino, el sexo débil. Ay, ¿por qué? Luego se determina, pues, alternar hombres y de damas. ¿Cómo se determina esto? Eso es una discusión amplia que se da en las reuniones. Por lo menos hay un listado que dura hasta el 2021. Ya los huracanes, incluso que lo han pasado, tienen nombres sí, ya asignados. Sí. El próximo año se va a eliminar seguro Irma, María, Harvey, se eliminó Otto, porque en las reuniones se eliminan aquellos huracanes que causan estrago, muerte, se eliminan de la lista, más nunca se vuelven a utilizar esos nombres. Quiere decir que entonces, en el caso de Panamá, sí, de memoria, nosotros tuvimos un Mitch, que realmente fue uno de los huracanes que más devastó Centroamérica. Iván igualmente,
Gilbert, que fueron huracanes que se generaron casi en el mar, en la cuenca del Mar Caribe y afectaron grandemente Centroamérica. El caso de Panamá, la afectación comparada a Centroamérica, se puede decir que no fue gran cosa. Okay. Pero sí, tenemos esas condiciones. Pero en resumen, entonces, no podemos culpar a los panameños que no tengamos una cultura tan avanzada en la prevención de huracanes, porque no somos una tierra a la que comúnmente o en la que comúnmente podrían darse estos fenómenos. Sin embargo, no estamos exentos, definitivamente tendríamos que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Sí, es correcto, pero la naturaleza es prodigio. Hay una ley física que en este momento yo como meteorólogo, investigador de tormenta severa, tengo que decirlo, no es la que permite que el huracán entre a Panamá, sino se vaya ola a Panamá, pero sin embargo puede aproximarse a la costa del Caribe y los eventos asociados a un huracán de una categoría 1 en Panamá, cerca a unos 60 kilómetros de distancia, pueden hacernos bastante daño. Bueno, meteorólogo Felipe Alvarado, gracias por estar con nosotros haciendo un poco de docencia a los panameños. Es el tema del momento, un tema también interesante y es hasta cierto punto aliviante saber por qué no nos tocaría con mayor efecto un huracán. Sin embargo, siempre es importante leer un poco, tomar recomendaciones y estar preparados ante un evento como este. Gracias por estar con nosotros, Felipe Alvarado. Gracias.